Buenos días, bienvenidos a este webinar de Equipos y Talento y de Endalia. Eh, Hoy queremos hablar de People Analytics, que ya vemos que es un tema que ha despertado mucho interés. Tenemos mucha gente inscrita en este webinar y contamos con grandes expertos para ello. Nuestro público puede hacer preguntas a nuestros ponentes a través de la propia plataforma e intentaremos responderlas al final del webinar. Pues lo que comentaba, hoy vamos a hablar de People Analytics en recursos humanos, cómo pasar de la intuición a las decisiones estratégicas, porque todos tenemos muy claro que la función de recursos humanos está incorporando cada vez más datos, más herramientas digitales y nuevas formas de análisis en las que People Analytics se ha consolidado como un enfoque que permite observar tendencias, identificar patrones y trabajar con una información más estructurada sobre personas y equipos. Por eso hoy contamos con expertos de Heineken, de Allianz, de Repsol y de la propia Endalia para hablar de cómo poder extraer el máximo partido de las herramientas de Analytics y cómo se están aplicando y cómo se están implementando en las diversas iniciativas que la función de personas está poniendo en marcha en su día a día, que cada vez son más. Así que os dejo primero con los exponentes que se autopresenten y nos cuenten qué es lo que hacen en su día a día. Nada, dos pinceladas de misión, función y compañía, si podéis, por favor. ¿Comienzas, Noelia? Sí, bueno, mi nombre es Noelia Valencia, soy responsable de la parte de People Analytics, excelencia operativa y otras cosas más dentro de AXA. Importante. Perdón. Fermín. Vale, pues hola, soy Fermín Simón. Muchas gracias a todos por venir. Actualmente estoy dentro de Heineken España, de la compañía Heineken España, encargado de la parte de People Analytics y digitalización, todo dentro del área de People, todo enfocado en datas, procesos y mucha tecnología. Muy bien, muchas gracias. Belén. Hola a todos, soy Belén Ruiz, trabajo en el equipo en Repsol, soy responsable del equipo de People Tech dentro de la función de personas y organización y bueno, pues nuestra responsabilidad es transformar digitalización de toda la función de PIO en distintos ámbitos de People Analytics, plataformas y gobierno del dato. Muy bien, muchas gracias. Fabio, cuéntanos tú, por favor. Bueno, pues buenos días, yo soy Fabio Eras, soy Product Manager de Endalia. Endalia es una empresa de software de recursos humanos y nómina y bueno, mi misión es interconectar todos estos procesos que hay detrás de los recursos humanos para al final tecnológicamente pues hacerlos más fáciles, ¿no? Ujú, muchas gracias. Pues si os parece, comenzamos. O sea, recuerdo al público que se va incorporando a nuestro webinar que pueden hacer preguntas y las responderemos al final de la sesión. Comenzamos con Belén. ¿Qué diferencia veis en Repsol entre trabajar con datos en recursos humanos y tener un enfoque o una función de People Analytics real? Pues bueno, yo creo que esto en Repsol lo llevamos trabajando bastante tiempo, ¿no? Porque al final, oye, todos hemos trabajado en el ámbito de recursos humanos con datos, ¿no? Históricamente, datos, nóminas altas, bajas, formación y ausencias, pero tener una función People Analytics para nosotros se traduce en tener una función que toma decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, hace ya unos años, en el 23, empezamos nuestro programa de transformación data driven de compañía donde lo metimos, marcamos dentro de nuestro programa digital, ¿no? Que llevamos desde el 2018 trabajando en ello, y desarrollamos en el ámbito de PIO, dentro de ese programa transversal de compañía, nuestro producto estrella People for All, ¿no? Creamos y construimos un programa que se apalanca en o que tiene tres palancas clave, ¿no? Para hacer esta transformación. People for All, al final lo que tiene y lo que trabajamos es una pata de tecnología. Construimos una plataforma de datos donde integramos los datos no solo del ámbito PIO, porque nosotros somos esa parte que trabajamos con los datos de personas de organización, pero es donde están integrados los datos de compañía, finanzas, ventas, cliente, industrial. O sea, al final tenemos una plataforma común que nos permite dejar de pasar de los silos y trabajar en un formato conjunto donde los datos hablan entre sí y generamos insights. O sea, yo creo que eso es una de las palancas importantes que hemos trabajado durante estos años. Tiene otra pata que es muy importante, que es el gobierno, hablar un lenguaje común. Hemos trabajado en definir, ¿no? Que todo el mundo hablemos en los mismos términos cuando hablamos de rotación, cuando hablamos de promoción, que entendamos esos conceptos y que para todos signifiquen lo mismo. Un tema retador, sencillo a priori, pero complejo en la realidad. Y además también tenemos
un enfoque de compartición y democratización de acceso al dato, ¿no? Al final, esa parte de la plataforma nos deja compartir datos entre las distintas, no solo en el ámbito PIO, sino en el ámbito con el negocio, que luego veremos que es una pata fundamental, ¿no? Esa integración del dato de PIO con negocio y democratizar el acceso al dato, ¿no? Que no sea solo un dato entendible, interpretable o que lo puedan trabajar expertos en el ámbito tecnológico, sino que demos también tanto herramientas como capacidades a ámbitos que no son específicos digitales para poder trabajar con los datos. Y la última pata fundamental es la cultura del dato, ¿no? Formar a las personas en analítica y datos que nos permitan o que tengan esa capacidad de construir una mentalidad analítica, que se ayuden a cuestionar, a hacer preguntas, ser capaces de contar historias con datos, fomentar el storytelling y utilizar las herramientas, ¿no? Para buscar esas respuestas, ¿no? que tienen que dar datos a transformar, ¿no? Datos en insights y en historias que se cuentan en base a los datos, ¿no? Y en ese sentido, desde el 2018 lanzamos un programa Data School, hemos formado de forma transversal en el análisis de datos a más de 800 personas en la compañía ¿A y cuántas en has el dicho, año perdona? más de 800 personas han pasado por el programa Data Vale. School. Específicos, tenemos distintos itinerarios por digital, for business, data for business, en función de tu perfil, pues más especializados o más orientados a análisis de datos de negocio. Y el año pasado nosotros en el ámbito de personas de organización lanzamos el programa Data for PIO. Este año queremos que más de 150 personas de la función trabajen y se especialicen, ya no solo en el ámbito, en el uso de datos, sino también de datos en el ámbito PIO, ¿no? Todo nuestro producto People for All, que al final tiene toda la información integrada, los indicadores y tal, pues eso se lo queremos dar como una formación, capacitación para un análisis más avanzado y, bueno, pues eso de las iniciativas que estamos teniendo en marcha y que nos están ayudando, ¿no? A conseguir ese objetivo de transformación data-driven de compañía en el ámbito de la función PIO. Una transformación importante. Sí, muy ambiciosa. Y tanto. Noelia, ¿qué ejemplos tenéis en AXA de decisiones estratégicas en las que el People Analytics haya tenido un papel relevante, haya sido clave para que funcionara todo? Pues yo creo que todos nos sentimos reflejados cuando la empresa tiene que hacer un plan estratégico a futuro, donde tienes que partir de una situación actual y tienes que decidir qué equipo necesitas a futuro, no solamente en volumetría, sino en los skills del futuro, sobre todo ahora que tanto se mueven las cosas y donde necesitas de repente perfiles a lo mejor que vayan mutando, un perfil más tecnológico. Belén lo decía, ¿no? Toda la parte de datos, a lo mejor el perfil de recursos humanos tiene que transformarse en un perfil más analítico. Y en ese ejercicio de ese Strategy Workforce Planning a futuro es fundamental la figura de People Analytics para poder ayudar a identificar no solamente el gap analysis en cuanto a qué situaciones podemos encontrarnos a futuro y cómo podemos cubrirlas a través de un upskilling, un reskilling, una contratación, como también lo que tiene que ver con qué situaciones podemos encontrarnos en función del mercado con respecto a la rotación no deseada, porque al final sabemos que vamos a tener situaciones en las que la gente se va a ir, pero hay veces que se van perfiles justamente que son los que no queremos. Y ahí el análisis del canibalismo que puede haber entre las compañías con perfiles, que ahora mismo hay mucho perfil tecnológico, mucho perfil de data, mucho perfil actuarial, que todas las compañías apostamos por ellos, ahí hay una parte muy importante en ese plan estratégico a futuro. Nosotros en AXA llevamos muchos años haciendo estos planes, lo que vamos buscando, y también Belén lo apuntaba, ¿no? Cómo la tecnología nos ayuda para poder tener toda esa información más democratizada y poder ser mucho más sencillo la toma de decisiones a partir de esos drivers o esas variables que tú tienes que proyectar a un plan a futuro. Y luego temas tan básicos también, pero que a veces no se le presta mucha atención y es eh, cómo están compuestos los equipos a alto nivel en cuanto a edades, sobre todo, y género, porque muchas veces no pensamos que todos los comités en las diferentes áreas suelen tener una estructura muy similar y te puedes encontrar a medio largo plazo o medio corto plazo una necesidad de rotación urgente que tienes que ir nutriendo. Y hay veces que justamente los datos ayudan a levantar la mano y decir, ah, hoy no tienes una situación crítica, Crítica. pero si todo tu comité de este área tiene 50 años, de aquí a 5 años, tienes una situación que tienes que manejar. Y ahí yo creo que la función de People Analytics en los planes estratégicos es clave. Sí, sí. Me veo reflejada ahí en lo de los 50. Fabio, muchas veces nos quedamos en el qué, en rotación, en absentismo, pero nos cuesta mucho llegar al por qué.
¿Cómo puede ayudar la tecnología a que los directivos dejen de ver esos KPI aislados y empiecen a tomar decisiones estratégicas que afecten al negocio, que es lo que comentaba Noelia? Sí, pues muy interesante la pregunta. Yo creo que el People Analytics no es nuevo, muchos años lleva trabajándose la ciencia del dato, pero sí que es verdad que existen nuevos componentes que nos ayudan pues a democratizar esto, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la inteligencia artificial. Al final, todo ese ejercicio de recopilación de datos que lleva realizándose durante estos años y que muchas empresas tienen muy maduro, siempre tenía pues digamos, una pausa o digamos un peaje que había que pagar para poder explotar esos datos bien. La inteligencia artificial viene a ayudarnos para que las preguntas que tenemos con lenguaje natural las sepamos directamente verter en la tecnología y que ésta nos responda. Y creo que aquí pues hay un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Lo comentaba Belén, todas estas escuelas de datos que al final, pues en muchos casos el esfuerzo se dedica a aprender cómo usar una plataforma que tiene una barrera de acceso, porque tenemos que aprender cómo transformar ese dato, cómo hacer pulido de datos, cómo hacer mapeos. Bueno, pues todo esto se va a ir simplificando conforme la inteligencia artificial sepa entender esos datos, esa estructuración y ayude pues ya no tanto a un ejercicio de recopilación, donde obviamente la tecnología tiene que estar ahí y los perfiles tecnológicos lo harán posible, pero sí que al final quien tiene que consumir el dato, quien tiene que tomar esas decisiones, invierta más tiempo en hacerse las preguntas adecuadas y no tanto en ese peaje tecnológico pues que venimos sufriendo durante este tiempo. Así que bueno, por ahí yo creo que el People Analytics va a ir mutando hacia ese People Analytics con chat de inteligencia artificial que al final, pues bueno, haciéndole una pregunta, nos sepan además unir puntos y nos sepan hacer interpretaciones de, bueno, pues cosas tan dispares como por ejemplo cuánto afecta el periodo de pago de bonus al absentismo que viene después en ciertos departamentos, cosas que igual en primera iteración no sabemos relacionar, y ya no quiero contar con el negocio, ¿no? Pues cómo afecta, por ejemplo, ciertas decisiones que se toman en recursos humanos en el bienestar de las personas y en esencia en los resultados de negocio que puede tener la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que está ahí sobre la mesa y aquí la tecnología ha venido para ayudarnos. Ujú. ¿El lenguaje de los datos creéis que está reforzando la conversación o igualándola entre recursos humanos y dirección general? ¿Cómo lo estáis haciendo, Fermín? En este ¿Habéis visto un caso, cambio? sí, de hecho antes hemos hablado mucho, ¿no? de los objetivos de la compañía, de que People aporte a esos objetivos su parte, ¿no? Dentro de una compañía. Y aquí el lenguaje para mí es bastante importante. Aquí lo que hemos visto es una estandarización del lenguaje. Al final el dato es un lenguaje único en todos los departamentos de una misma empresa. People se suma a esa estandarización, People empieza a aportar y Recursos Humanos empieza a aportar ese dato para que la propia dirección entienda el objetivo que tiene también People y que pueda aportar. Una vez tenemos esa estandarización del lenguaje, podemos empezar a hablar de KPIs dentro de People, de números, tal cual, de qué podemos, qué retorno tiene una inversión, quizá en ciertas áreas dentro del capital humano, que al final es uno de los tres capitales más importantes que tiene una empresa. Y por fin tenemos esa vía directa, ¿no? Con la dirección, esa vía en la que podemos decir, oye, si mejoras este dato vas a tener este retorno. Si consigues mejorar aquello, pues antes comentábamos bueno, que hay veces que hay rotación necesaria, ¿no? Algo que a lo mejor se empezaba a ver cuando estamos hablando dentro de un departamento de recursos humanos de rotación, que siempre lo vemos como algo negativo. Hay ciertas áreas en las que dices, oye, si sigo teniendo este colectivo en este departamento concreto, puedo llegar a tener un problema. Ese tipo de predicciones son las que nos han acercado mediante esa estandarización del lenguaje del dato a la dirección. Ujú. Noelia, en AXA, ¿ha cambiado la interlocución con dirección general o no? Con... Sí, sí, porque es que justo estaba comentando Fermín un tema y me ha saltado cosas como, por ejemplo, la curva del absentismo, ¿no? Es decir, porque recursos humanos habitualmente llegaba a los comités de dirección con el criterio experto y no avalaba datos. Entonces, al final, bueno, pues era una cuestión de fe y confianza en lo que te dijera la persona de recursos humanos. Y cuando llegas y de repente te dices que no es un criterio experto, sino que los datos avalan que hay una curva de absentismo, donde de repente el absentismo baja en verano porque la gente se da de alta para irse de vacaciones,
Pues son ese tipo de cosas que al final los datos son tozudos y te van dando pistas, y te van dando pistas de que cuando hay equipos que de repente el absentismo empieza a aflorar después de un pico de trabajo muy intensivo y que sabes que hay equipos que tienen un trabajo muy intensivo en determinados momentos temporales y sabes que eso luego va a tener una repercusión después, pues todo eso es lo que al final yo creo que los datos acompañan también para esa toma de decisiones, es decir, tenemos que ser conscientes de que en determinados momentos quizá vamos a tener que reforzar determinados equipos. Y luego también una pregunta que nos hacen mucho, y yo lo entiendo, y es, al final el negocio trabaja por un tema mercantil, es productividad, coste-beneficio. ¿Y cómo yo consigo o por qué no consigo que mis equipos tengan la productividad que yo necesito? Y hay un análisis que muchas veces no nos paramos a hacer, porque miramos únicamente, este equipo tiene 30 personas y tiene que hacer esto por hora. Bueno, ese equipo que tú tienes, ¿cuánto tiempo lleva haciendo esa función? Porque aquí hay dos partes. Si tu equipo ha sido renovado hace muy poco, tú el dato objetivo de cuántos son es claro, pero a lo mejor requieren una curva de aprendizaje que no estás siendo capaz de afinar. O tienes un equipo de personas que llevan 25 años haciendo lo mismo y quizá un plan de transformación no les llega de la misma manera. Ujú, Y yo creo que esa parte de esas discusiones para la toma de decisiones, ahí es donde tenemos que estar, pero no con un criterio experto, sino con los datos que avalen y que digan, fíjate, esta es la foto, la dispersión de tu colectivo, cómo está en esta situación, con otros indicadores adicionales, pues puede que puedes cruzar temas de desempeño, horas de inversión de formación, etcétera, para que ellos luego puedan tomar esa decisión de negocio, puedan entender por qué hay equipos que funcionan mejor que otros. ujú. De hecho, por Fabio, puntualizar, como decía claro. Noelia, perdona Sonia, yo eso sí que lo he visto mucho, ¿no? Ya no vamos a una reunión de dirección con una idea o algo que se ha hablado, no, no, ahora vamos con un dato, o sea, es un lenguaje, como hemos dicho antes, estándar, o sea, la matemática es la matemática y en este caso ya no es un rumor o algo que hemos visto, hemos percibido de la población, sino que te estoy dando datos, te estoy dando la rotación asociada a lo mejor a algún tipo de problema que podemos tener en la compañía y ya por fin digamos que vamos con ese respaldo del dato. Ujú. Lo que yo veo de las entrevistas que hago, de las mesas redondas, es que hay muchas empresas que tienen muchos datos, pero los tienen como divididos, que tienen una herramienta para nómina, una herramienta para formación, otra para evaluación del desempeño. Entonces, ¿cuál sería el impacto real si estas compañías pudieran trabajar con una solución todo en uno, que no hubiera silos de datos? Fabio, vosotros que sois expertos. Sí, pues lo comentaba Belén al principio. Yo creo que la existencia de silos en las compañías es una realidad. Y esos silos, pues bueno, pueden seguir existiendo, pero al final los datos deben confluir. A mí me gusta hablar en las empresas con la idea de ecosistema. Las empresas son ecosistemas donde podríamos asimilarlo a la vida real. Al final, el efecto mariposa se da por algún pequeño cambio en un departamento, acaba sucediendo algo en el resultado del negocio. Y si no tenemos esos datos en un único conjunto, si no somos capaces de explotar esos datos en un all-in-one, en un único ecosistema, tendremos problemas para analizar esos resultados. Y algo tan importante como, por ejemplo, por qué ha bajado la productividad de un equipo, pues igual se puede, tirando del hilo, ver que ha habido un cambio en un departamento, ha habido un responsable que ha estado un periodo de baja, igual tenemos burnout o igual estamos sometiendo al equipo a un estrés y no tiene las capacidades, las competencias, la formación necesaria para cursar, pues bueno, ese objetivo que le hemos pedido, ¿no? Entonces, conectar todos esos puntos e incluso que el propio sistema pueda conectar puntos sin la necesidad de preguntárselos, nos hace tener ideas sobre la mesa y lo comentaba Fermín, y hablar el lenguaje del dato. Al final, muchas veces actuamos por sensaciones, tenemos sensaciones de primera iteración, vemos algo pues que aparentemente creemos que esa es el porqué, pero igual el porqué es mucho más profundo y si no tenemos esos datos conectados, si no tenemos todos esos datos volcados en un único sistema, tomar decisiones se hace mucho más complejo. Ujú. Noelia, tú ya nos has dicho que estáis utilizando pues para prever situaciones, para adelantaros, pero ¿hay algún área dentro de recursos humanos en las que People Analytics os está ayudando a tomar decisiones como más impactantes? No sé, en atracción, en desarrollo, en fidelización del talento. ¿Hay algo en concreto? ¿Cómo lo estáis usando en Sí, cada...?
Fuera de lo que comentaba al principio de ese plan estratégico a futuro, donde cada 2 o 3 años tenemos que replantearnos dónde estamos y qué nuevos perfiles, nuevas formas de trabajar a futuro tenemos que empezar a desarrollar para poder ver si hay que hacer un upskilling, un plan de formación o lo que sea. Hay temas, por ejemplo, muy concretos, que es el riesgo de fuga, es decir, esa gente que se va que tú no quieres que se vaya. Y ahí al final confluyen mucho análisis, porque es verdad que tú puedes predecir, pero la predicción viene de la realidad que tú has vivido hasta el momento, junto con indicadores de mercado, pues cómo funciona el paro, cómo están funcionando las soluciones o las búsquedas en general de todos los perfiles, ¿no? Entonces ahí trabajamos y Fabio lo comentaba, ¿no? Hay que conectar puntos. Pues desde las encuestas de salida, analizando la antigüedad media, si esa persona que ha tenido un cambio de manager, si ha tenido incremento salarial o no ha tenido incremento salarial en los últimos años, si los perfiles son reiterativos en los últimos años que se están yendo voluntariamente, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que nos ayuda es a plantear primero un reclutamiento, quizá buscando esos puntos de dolor, hacer un análisis, hay una parte de gestión de management que tenemos que también consolidar y obviamente planes de retención, porque al final, si se va el que quieres que se vaya, no hay ningún problema, pero no suele ser así. Entonces, ahí lo que hay que ver es, por ejemplo, hay que replantearse a veces las políticas de teleworking. En un mundo en el que la parte tecnológica es un perfil que se busca muchísimo, las nuevas generaciones no viven el trabajo como lo vivimos los que llevamos unos pocos años, ¿no? Y van buscando esa flexibilidad que tienes que ver si al final compensa, porque el esfuerzo de la selección y la incorporación para que al cabo de 1 año o 2 años alguien se vaya es muy costoso. Y cuando tú pones encima de la mesa la inversión que te cuesta con respecto a la retención de ese talento, pues resuenan cosas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, para mí todo lo que tiene que ver con la retención del talento, que también tiene que ver con la rotación no deseada, es algo donde People Analytics tiene mucho que decir. Y además tiene los datos ya. Otra cosa es cómo somos capaces de presentar los datos rápido a través de eso que comentaba Fabio y comentaba Belén, cómo el ecosistema te permite en un clic que alguien lo vea para que pueda tomar las decisiones a partir de ahí. Si hay que incrementar políticas de retención salarial, políticas de bienestar o una gestión de management un poco más gris, ¿no? Más complicada, porque la parte del management siempre es más complicado de identificar porque la seguridad psicológica en el puesto de trabajo hace que hay gente que en las encuestas de clima no siempre digan la verdad. Entonces hay veces que tienes que ir a buscar algún dato más. Ujú. Belén, creo que vosotros tenéis mucho hincapié o tenéis resaltada mucho cómo lo aplicáis a formación y desarrollo. ¿Cómo se están ayudando a priorizar programas o a evaluar su impacto? Pues sí, la verdad es que nosotros en 2024, año 2024, lanzamos un programa de transformación de talento, ¿no? Para revisar pues todo lo que son iniciativas o nuestros principios, ¿no? En lo que es el desarrollo, formación, la captación, engagement, ¿no? De nuestras iniciativas dentro de la compañía. Y ahí nos focalizamos en el ámbito de formación y desarrollo, pues en ver cómo dar más oportunidades de desarrollo. Nosotros a lo mejor no tenemos un problema grande, de esto también va por barrios como todo en la rotación, pero sí necesitamos ver y dar más oportunidades de carrera, de desarrollo. Y la formación es una palanca clave, ¿no? Para también ver cómo somos capaces de dar formación e incluso lo hemos reactivado, revitalizado con nuestros nuevos valores y cultura que pusimos en marcha el año pasado, definiendo la curiosidad como uno de nuestros valores, ¿no? Creemos que dentro de nuestra transformación el estar formándose continuamente y tener esa curiosidad de aprender va a ser clave y vital para lo que viene, ¿no? A partir de ahora con todo lo que es la IA generativa, ¿no? Nos vamos a tener que reinventar cada poco a poco. Así que en el ámbito de formación ya hemos ido trabajando, ¿no? Todo el mundo pues, medimos la calidad de nuestra oferta formativa, la satisfacción de la formación, los NPS y hemos enfocado en dar respuesta a lo que nos decían los empleados, ¿no? Desde el punto de vista de pues cosas que nos decían, oye, no encuentro formación que necesito. Pues midiendo datos, hemos pasado un catálogo formativo donde teníamos más de 15.000 cursos a simplificarlo a 3.000, ¿no? Que eso, quieras que no, te ayuda bastante a hacer una búsqueda y a medir esa calidad, ¿no? El año pasado lanzamos también en el 2025 la Universidad Repsol, que es un nuevo portal, bueno, con sede física y sede virtual y la sede digital. Ahí lo que sobre todo buscamos es simplificar la experiencia de usuario, ¿no? Para facilitar esa búsqueda hemos incrementado esos cursos que
que hemos simplificado para tener cursos con más calidad y que sea más fácil de buscar, pues nos marcamos ese objetivo de hacerlos accesibles. Nos hemos organizado en nuestras facultades, vinculados a skills, vinculados a una forma fácil de buscar lo que yo necesito, ¿no? Y nos marcamos pues objetivos de incrementar las horas de empleado, y hay un dato curioso que ya vemos, ¿no? Que más que horas lo que hemos incrementado es el número de cursos que hacen los empleados, porque hay una tendencia que, dice mi jefe, que es un maestro en el ámbito de la comunicación, define como muy tiktokera. La gente ya no quiere cursos de muchas horas, quiere cursos cortos, donde cursos de menos de una hora de duración digitales son los que tienen más impacto y aceptación, ¿no? Entonces eso lo estamos midiendo y observando claramente, porque lo que hemos incrementado más que las horas han sido el número de cursos que hacen, ¿no? También, además, en esa parte de, oye, la formación que me recomiendas y la personalización de la formación, hemos hecho dos cosas, ¿no? Hemos creado un asistente y recomendador basado en IA generativa, al que le hemos llamado Edu, obviamente, ¿no? Educación, pues nuestro asistente Edu, que está integrado en el portal y lo pusimos en producción en enero para toda la compañía, nos ayuda a hacer la recomendación de cursos de nuestros empleados en base a pues, datos de la estructura, a qué organización pertenezco, mis puestos, los que he pasado, mi formación previa, y te va sugiriendo, te recomienda información para tus intereses, ¿no? O sea que ha tenido muy buena acogida, la verdad, y al final la gente pues está utilizando bastante Edu, ahora que vamos a empezar un poco de periodo de definición de objetivos, pues para, oye, esa información que me recomiendas, ¿no? Y en el ámbito de la personalización, durante estos 2 últimos años también hemos trabajado en la definición y evaluación de skills, sobre todo con foco en el ámbito digital y comercial, ¿no? Que nos ha permitido definir programas formativos más orientados a el desarrollo de lo que necesitan ciertos perfiles con los niveles adaptados, ¿no? Y definir una oferta formativa pues en el ámbito digital pues muy transversal de compañía, ¿no? Para poder hacer ese avance, ¿no? En todas las capacidades digitales, basándose en DICOM. Bueno, ahí se ha trabajado mucho, incluso con una Digital School que hemos puesto también para que todo el mundo pueda acceder a contenidos formativos digitales, y en el ámbito comercial pues también tener esa adaptación para nuevos perfiles comerciales que tienen que estar más adaptados al ámbito digital y a la evolución que nos pide la compañía, ¿no? O sea que yo creo que todo esto, sin datos y sin People Analytics, pues no podría ser una realidad. Claro. Todos estáis comentando que la utilización del dato, el lenguaje del dato, está suponiendo una transformación en la compañía en muchos ámbitos. Entiendo que también ciertas resistencias a este cambio. Fermín, ¿cómo lo estáis llevando vosotros? Porque entiendo que tanto el departamento de personas como el resto, o sea, cómo trabajan los managers, cómo ven las cosas la plantilla, ha tenido que cambiar y cómo lo están recibiendo. Mm. A ver, yo creo que como todo lo nuevo suele asustar. Podemos poner el ejemplo de la inteligencia artificial actualmente, ¿no? Yo creo que cuando todos empezamos a oír inteligencia artificial, nos viene a la memoria Skynet y películas estilo Terminator y decir, uy, es el fin de los mundos, y luego al final, pues creo que es una herramienta que el 90% de las personas que estamos aquí usamos, ¿no? Incluso en nuestro día a día, ya no solo laboral, sino personal. Resistencia, cuando empezó el área de People Analytics, yo tenía la oportunidad de montar este tipo de áreas en otras empresas también. Siempre ha habido resistencia y siempre la va a haber, tanto para People Analytics como para otras áreas. En este caso hablamos de un dato, de herramientas nuevas. A lo mejor pasamos de, joder, por fin aprendo Excel, por fin sé lo que es una macro, por fin, y de repente me vienes ahora con Power BI, ¿no? Entonces, sí que hay mucha resistencia y yo me llego a encontrar resistencia. Con el tiempo creo que se puede demostrar, antes Belén pues se hablaba del recomendador, ¿no? Que es que ellos estaban demostrando todos los beneficios que tiene la aplicación, tanto de People Analytics como la tecnología, ya no son áreas como People como en otras. Y estas nuevas formas de trabajo, ¿qué beneficio tienen? Cuando ya te das cuenta y estás enseñando, oye, la IA no te va a quitar el trabajo, ¿no? Como decimos ahora, sino que te va a ayudar, este Power BI no te va a quitar que sigas haciendo tus Excel y te descargas tus tablas y si quieres mires todos los datos que quieres de empleado aquí, sino que te va a dar una facilitación del dato y te va a ahorrar tiempo. Ya empezamos a tener más acercamientos, ¿no? Tanto con negocio como con nuestros propios compañeros dentro tanto de recursos humanos como fuera. Al final es una gestión del cambio. Hemos oído mucho esta palabra, yo creo que se usa mucho en el mundo de consultora también. Ya no implementas un proyecto, ya no estás implementando una nueva herramienta, una automatización o un
proyecto de inteligencia artificial, sino que tienes que también gestionar ese cambio. Tienes que formar a los empleados, tienes que formar a tus compañeros y tienes que tener en cuenta que tu lenguaje, antes hablábamos del lenguaje común, tampoco lo tiene que hablar todo el mundo. Eso es algo que en tono mea culpa de muchas veces pensar que todo el mundo habla el dato como lo puedo hablar yo, que todo el mundo ve una serie de datos y lo va a analizar como yo, y no, ¿no? Hay que acompañar mucho, hay que dar muchas instrucciones, hay que acompañarlo mucho con formación y con bueno, todas las herramientas que tenemos. Y por último, yo enfatizo mucho y lo sigo diciendo mucho de lo de pasar del rumor al dato. Al final, esa resistencia al principio es porque es algo desconocido, pero sí que es verdad que a medida que vas viendo que ese dato o que esta herramienta te está ayudando a eficientar a tus equipos, a reducir en gran parte costos, si lo vemos a gran escala, y a poder dialogar y hablar mejor con otras áreas, joder, de verdad que creo que es ahí donde he visto ese cambio de mentalidad, que todavía nos queda, insisto, porque viene la IA y en 5 años será otra cosa. A lo mejor ya hablamos de robótica avanzada, pero bueno, siempre estamos cambiando y creo que al final esa gestión es importante. Muy bien. Belén, vosotros comentabas que ya estáis en plena transformación para que el enfoque hacia el People Analytics sea transversal, que sea para toda la compañía. ¿Habéis encontrado algunos obstáculos importantes o habituales en las diferentes filiales, departamentos, como quieras llamarlo, de la compañía para este enfoque? Pues sí, yo creo que va muy ligado a lo que hemos comentado antes, ¿no? Con ese programa de transformación data-driven, donde no solo somos nosotros, somos todos la compañía con una estrategia, ¿no? De cambio y transformación. Y que la dificultad, ¿no? De pasar de proyecto, ¿no? Nosotros hay de proyecto a producto y de, ¿no? de trabajar en sistemas a plataformas y de adoptar esa mentalidad, pues tiene resistencias, y yo creo que en el ámbito de recursos humanos, de la función de personas y organización, hay temas que tenemos que seguir trabajando, ¿no? La disponibilidad y calidad de los datos. Creo que los datos son, y nosotros tenemos la fortuna de tener esa plataforma área para esa disponibilización de los datos, pero bueno, hay ámbitos en los que a lo mejor no tenemos la suficiente calidad, y a calidad me refiero, que en los ámbitos de talento, conocimiento de lo que los empleados saben, que mantengan su currículum y proyectos actualizados, ¿no? Esa información que necesitamos pues esté disponible y accesible, pero que fomentemos en el uso de todas esas plataformas que tenemos, ¿no? Pues nuestras plataformas de HCM, para que la información esté disponible en tiempo y esté actualizada, ¿no? Que yo creo que hay ciertos ámbitos que sí que tenemos bastante calidad y profundidad, y otros en los que tenemos que seguir trabajando porque necesitamos tener más información y más datos, ¿no? para trabajar. Otra de las cosas muy importantes, ¿no? En el ámbito de personas y organización, y con la ley de inteligencia artificial, pues es el compliance de todos los datos en PIO, ¿no? Yo creo que somos una de las áreas que estamos más afectadas, impactadas, y que tenemos que tener una mayor conciencia de cómo se deben de tratar los datos. Esto nos va a llevar a los equipos de People Analytics, y lo hablaremos luego, ¿no? A tener nuevas competencias, ¿no? Para asegurar la trazabilidad, riesgos, ¿no? Nos vamos a cambiar un poco lo que hacemos, y hay que tener muchas foco y atención en todos esos casos de, ¿no? Riesgo alto que tenemos, temas de captación, personalización, que tenemos que ser muy conscientes que pueden suponer una barrera inicial. Pero bueno, nosotros en el 24 fundamos el equipo del Centro de Competencias de IA Generativa, ¿no? Que se encarga de revisar todas las iniciativas que tenemos en la compañía, y un equipo dedicado a IA responsable, que además con el que trabajamos de la mano, ¿no? En identificar todos aquellos casos y que seamos garantes, ¿no? De la seguridad y el compliance de la información, que en el ámbito de PIO es fundamental. La adopción, con el término de gestión de cambio, que comentaba antes Fermín y yo, de todos los compañeros, hay que seguir trabajando dentro de nuestra función en el reskilling, en digitalizar la función, y que cada vez desarrollemos más esas capacidades en ese ámbito para que puedan adoptar todas las iniciativas que se están poniendo a su disposición, las herramientas, y sigamos adaptando la forma y cambiando las formas de trabajar que tenemos en la función. Y por último, el impacto, ¿no? Es decir, oye, la medición de impacto de las iniciativas, nosotros en el programa digital siempre la traducimos en mediciones de impacto, muy en nuestro caso asociadas a productividad, ¿no? Tangibilizar el para qué y ver que lo que hacemos tiene un retorno y tiene un impacto, nos permite escalar estas iniciativas, porque pues que dan resultados para la compañía, y esa medición la hacemos recurrentemente en términos de impacto y productividad para la compañía, ¿no? Yo creo que esos 4 puntos son barreras, pero que hay que gestionar para que no nos dejen, ¿no? No nos dejen Claro. seguir escalando, y que
y que esas iniciativas no sean proyectos puntuales. Yo creo que es fundamental trabajar estos 4 ámbitos y bueno, hay que tener mucho cuidado con ellos, pero hay que gestionarlos para poder escalar estas iniciativas. Ujú. A Noelia le veía diciendo que sí con la cabeza cuando hablabas de compliance, Sí, pero es que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos con todo el tema que tiene que ver con datos e inteligencia artificial, porque los datos de personas son muy sensibles. Y luego hay una parte ética detrás en la que te van a decir para qué lo quieres. Porque al final el miedo está en que si tú haces un análisis, por ejemplo, de potencial absentismo, pues hay que tener mucho en cuenta muchas variables, pero te van a decir, oye, a ver si al final, después de analizar esto, vas a decir que no contratas a mujeres en edad de ya. tener hijos, porque sería un tema discriminativo, ¿no? Entonces, es complicado aquí. Yo creo que va a ser el gran punto para ver cómo dentro de la legalidad y sabiendo que la inteligencia artificial no toma decisiones, sino que tiene que haber alguien luego que pueda refrendar o revisar esta información, se puede llevar a cabo. Pero para mí es el gran punto, es el gran reto que tenemos dentro de People Analytics. Ujú. De acuerdo con Noelia, ¿no? Yo creo que es ahí algo que hay que tener ya muy en la agenda del día a día, ¿no? Y pensar cómo escalarlo, ¿no? Pues es importante que ya tengas equipos trabajando tanto en plataformas, en explicación, en garantizar todo eso, ¿no? Porque al final ¿no? Te van a pedir, nos van a pedir, ¿no? Evidenciar que no hay sesgos, que explicas cómo tomas las decisiones y todo eso, pues necesitamos apalancarnos en gobierno, en plataformas, en tecnología, o sea que yo creo que es fundamental, ¿no? Y va a ser de las cosas más importantes a futuro que vamos a tener que incorporar en los equipos de People Analytics, ¿no? Gente que esté haciendo todo este compliance para que podamos seguir escalando y haciendo, y haciendo que estas iniciativas sean una realidad. Ujú. Fermín, antes comentabas de el aportar datos, el poder dar números que justifiquen las decisiones que vais a tomar, que ha sido uno de los elementos críticos para que People no sea algo anecdótico, sino que realmente demuestre su valor. ¿Qué dirías que es crítico, además, si es que hay algo más, para que no sea una moda, para que sea algo que ha venido para quedarse? Está claro que no vamos a volver atrás, pero ¿hay algún punto que sea crítico realmente? Para mí hay varios. De hecho, el primero que creo que se ha ido viendo con lo que decían tanto Belén como Noelia, tema de compliance, antes hablábamos de gobierno y el data governance, ¿no? Creo que es como un área que a lo mejor hemos visto fuera de People Analytics muchas veces porque empezamos con el tejado y empezamos con el dato, con la casa tal, y creo que todos nos hemos encontrado en la situación de decir, oye, ¿qué es rotación? Oye, ¿qué es una alta? ¿Qué es una baja? Realmente para mí es lo mismo para mí que para ti. ¿Qué significa este dato del clima? ¿Qué es retención? Em, para mí una de las claves para que esto no sea una moda es la estandarización tanto de procesos como del glosario de términos de lo que estamos hablando. Ya no, o sea, podemos hablar de otras, a lo mejor en negocio entendemos todo lo que es un NPS o a lo mejor lo que es un revenue o lo que es un KPI, pero a lo mejor eso, rotación, como os digo, seguramente si lo ponemos en común, para cada uno será una fórmula diferente, ¿no? Que es una de las cosas que más me chocó. Entonces, para que no sea una moda, creo que hay que estandarizar y hay que documentar bastante bien todo lo que estamos haciendo para que a futuro se pueda aplicar y todos podamos tener la misma base. Luego es muy importante invertir. Hay que seguir invirtiendo en People Analytics, que no sea literalmente una moda porque pues como pasa un poco como la IA, ¿no? Ahora mismo a lo mejor todos queremos decir que tenemos IA aplicada en nuestros entornos, que tenemos un chatbot que utiliza inteligencia artificial, que a lo mejor luego no es así, ¿no? Pero bueno, sí que todo el mundo quiere sumarse a este carro, pero que dentro de 4 años no muera. Pues para eso hay que invertir, hay que tener plan de futuro y hay que hacer esa planificación siempre pensando en que podemos tardar tanto en People Analytics como en las nuevas tecnologías en aplicar a lo mejor pues 4 años fácilmente y hay que apoyarlo. Creo que también es muy importante establecer unos KPIs que al final vayas generando históricos. Antes creo que Noelia comentaba el tema de la predicción, ¿no? De lo que a lo mejor podría ser el Machine Learning hace 2, 3 años, que es lo que estaba de moda. Realmente para Machine Learning o para comportamientos predictivos, bueno, para modelos predictivos sí que necesitas generar datos. Ya no solo el dato que tienes de empleado en bruto, sino esa serie de KPIs, como hablábamos antes, por ejemplo, la rotación, que es de los que más solemos hablar. Con esos históricos pasas de una moda a una tendencia. Esa tendencia se convierte en futuro, se convierte en una predicción y si ya lo juntamos con la IA, incluso hasta se convierte en algo sencillo de consumir y con lo que todo el mundo puede ir 3 pasos más para adelante. Y luego creo que también es muy importante lo que habíamos comentado antes de
recordar que el dato para nosotros, a lo mejor para los tequis o personas que quizá estamos día a día pegándonos con él, es muy sencillo interpretar, pero a lo mejor para otras personas no. Hay que acompañarlo mucho de informes, de acordarnos del humanos, no solo de recursos, y exponer mucho más este dato y explicar, como digo, acompañar. Y luego, por último, estar muy atento a las nuevas tecnologías. Es que ahora ha sido, lo digo mucho, ahora ha sido la IA, pero es que dentro de un futuro no me puedo ni imaginar lo que puede ser, ¿no? Hay que estar todo el rato leyendo, hay que estar todo el rato estudiando, muy similar al mundo al mundo académico, ¿no? Que hay que estar siempre pues leyendo artículos y aprendiendo con mucha precaución, porque al final, como son las modas, a lo mejor pues pueden acabar muriendo y puede a lo mejor lo que es metodologías o metodologías ágiles que hace tiempo también tuvieron un boom muy grande, pues a lo mejor no se utilizan tanto, no le ves tanta practicidad dentro de qué departamentos, pero otras sí. La IA ha venido para quedarse, por ejemplo, creo que es algo de lo que vamos a hablar bastante también, tanto hoy como en el futuro. Joder, aquí estamos nosotros tanto para ayudar como para implementarlas. ¿Qué tendencias? Que has hablado de tendencias. ¿Qué tendencias se ven venir? No sé cómo estamos en España las empresas. ¿Vamos como en los más avanzados o menos? ¿Tenemos cosas por delante que ya se ven ahí o no? Sí, a ver, Fermín y Belén, por favor. sí. Fermín. Vale, No, empiezo yo si no te parece más, Belén. sí, sí, claro. Uniendo un poco con lo que decía antes, al final las tendencias, si todos vemos que se ha puesto de moda una marca, todos nos compramos esa marca, ¿no? Al final hemos hecho eso. Pues las tendencias en España siempre se ha dicho que quizá vamos un poco al carro de lo que vemos en otros países, como puede ser más Estados Unidos u otros países incluso europeos. Creo que ahora ya eso está cambiando. Al final, en este caso, con el tema de la IA y la automatización de procesos, es algo en lo que yo a día de hoy, tanto en Heineken como a lo mejor en otras empresas en las que he podido trabajar, sí que veo que estamos implementando, sí que veo que tienen están afianzados, ¿no? Tanto automatización de procesos como la implementación. Antes Belén comentaba que su compañía se está focalizando muchísimo en el data driven, ¿no? El data driven viene muy aparejado con el tema cloud y tener todo el dato almacenado en un sitio y los famosos data lake que seguramente todos hemos oído y hemos podido conectar pues, con nuestros diferentes visualizadores de datos e incluso la IA en este caso. Creo que en eso ya estamos o podemos empezar a hablar de que empezamos a tener tanto estandarizado el data governance detrás de todo eso como el cloud y la parte de automatización de procesos y visualización de datos en España. Sí que ahora lo que tenemos es el siguiente reto. Vale, ya hemos pasado del dashboard, ya hemos pasado de enseñar los gráficos a verlos de otra forma, como con la IA. Ahora ya seguramente en un futuro, o más o menos es lo que estimo yo, ya no veremos tanto un dashboard, sino que le preguntaremos a un chat alimentado con IA generativa, oye, ¿cómo va la rotación en mi empresa? O si seguimos en estas tendencias, ¿cómo va a ir dentro de un futuro? Es un poco, yo creo, lo que las tendencias que vamos a ir viendo y que estamos viendo más a día de hoy, la verdad. Ujú. No sé, Belén, si estás de acuerdo o... Sí, 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 yo creo que esa fase ya todos en mayor o menor medida, pues estamos en un estadio de madurez, ¿no? Más avanzado en cuanto a las plataformas de datos. Yo creo que el gobierno nos queda todavía, ¿no? Tener ahí estrategias de gobierno, sobre todo más transversales de compañía, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Porque al final es verdad que es complicado, ¿no? Tener ese gobierno común, hablar un lenguaje común, negocio, PIO, financiero, ¿no? Todas las áreas de la compañía, pero estamos en un estado donde ya nos podemos sentir confortables, ¿no? En el ámbito de la tecnología, las herramientas, el gobierno, ¿no? Yo creo que hay en lo que se nos viene un poco a futuro, más en términos de cómo deben evolucionar los equipos de People Analytics. Luego creo que hablaremos un poco más de qué tendencias más aterrizadas, pero más allá de medir, ¿no? Y de tener dashboards, que de eso ya no nos falta en ningún lado, tenemos ahí dashboards, indicadores, tenemos medición. Creo que tenemos que trabajar en diseñar experiencias dentro de los propios procesos, tanto de PIO como de la experiencia de empleado, ¿no? Que tengamos conectados ahí y tengamos ese diseño de cómo tienen que ser de esas experiencias, de que se tomen decisiones con impacto en el negocio, ¿no? Decir, oye, pues estas decisiones que tomo porque tengo datos, que sean de forma ética, vinculado a lo que hemos dicho, ¿no? De toda la parte de compliance y basadas también en skills, ¿no? En esa visión más del el conocimiento, ¿no? No ya tanto en medir el número de plantillas o headcount que somos, sino en ese punto de skills, ¿no? Entonces, creo que es fundamental pues, evolucionar, ¿no? En el ámbito, es verdad que esa parte más predictiva de la información la iremos incorporando,
pero tenemos esa integración de ser responsables de diseñar esa experiencia de cuando tenemos. Nosotros habíamos puesto en marcha una iniciativa del empleado, nuestra voz, que llamamos, y estamos ahí capturando los momentos de la verdad, ¿no? Pues en onboarding, en la formación, la movilidad, ¿no? Pues ahí viendo la experiencia que tienen y en base a ello definir iniciativas, engagement, tomar decisiones, ¿no? De mejora en esos procesos e impacto en el negocio, integrar con productividad, ¿no? Es decir, determinar al final eso, gracias a que tenemos los datos y estamos en plataforma integrada, pues poder medir estos impactos en términos de productividad, de tardar menos en la captación, fomentar más oportunidades de desarrollo, de movilidad, bueno, pues todo eso nos impacta mucho. Tenemos que evolucionar los equipos, lo que decíamos, a hacer un trabajo de evolucionar nuestras tareas y tener gente en el equipo de People Analytics que se focalice en que los datos sean la transparencia, la explicabilidad de esos modelos, que no tomamos decisiones con sesgos y que todo aquello vamos a tener que tener gente dedicada a poder hacer eso, ¿no? Dentro del equipo, cosas que ahora mismo no hacemos nosotros, pues yo creo que son cosas que se nos vienen en el futuro. Así que, bueno, pues yo creo que es una reinvención, ya no vamos a ser esta parte, no perfiles tan data science, o los tendremos, pero esos perfiles van a ir evolucionando hacer otras tareas, ¿no? No tanto a hacer la programación y tal, sino a tener otras funciones como parte de la reinvención que todos estamos empezando a afrontar de lo que van a ser el nuevo diseño del trabajo, ¿no? En la compañía y en la sociedad al final. Yo, Sonia, si me permites Claro, por añadir favor, también a las Fabio. tendencias, bueno, yo estoy muy de acuerdo con los comentarios de Fermín y Belén. Al final, yo lo resumo en dos. Por un lado está la seguridad jurídica y por otro lado la estandarización. Yo creo que estas dos tendencias van a venir para quedarse. La seguridad jurídica, porque estamos en Europa y somos el primer conjunto de estados que está legislando el uso de la IA. Nos estamos beneficiando de esa novedad tecnológica que viene muy impulsada desde Estados Unidos, pero digamos que aquí ya tenemos conciencia de que eso se debe usar con un uso responsable, y todo ese compliance que ya nos acompañaba en el mundo de los recursos humanos y que es súper extenso, pues se suma la necesidad de tener una garantía jurídica de que el uso que hacemos de la inteligencia artificial pues es el correcto y que atienda a unos estándares. Y creo que esto va a ser pues Vox Populi pues durante este 2026, y seguro que nos va a acompañar. Y por otro lado, la estandarización, ¿no? Al final también tenemos un marco regulatorio. Este año no vamos a parar de hablar de la directiva salarial que va a venir de la Sí. Unión Europea, y dice frases como puestos de igual valor. Tenemos que garantizar que no haya brecha salarial en puestos de igual valor. ¿Qué son los puestos de igual valor? Pues la tecnología nos ayudará a estandarizar y que todas las empresas hablemos un lenguaje común a la hora de comparar esos datos que ya no solo quedan in-house, que tenemos que dar respuesta de todo ello dentro de un marco normativo que va a ser muy complejo, pero que creo que a su vez esa complejidad la vamos a poder afrontar de otra forma gracias a la tecnología. Gracias, Fabio. Noelia, ¿vosotros en qué ámbito creéis que os está aportando más o está ayudándose a evolucionar más? Sé que has hablado de rotación, has hablado de absentismo. ¿Hay algún otro aspecto en el que People Analytics esté marcando una gran diferencia? Para mí, en los planes estratégicos de la compañía, cuando al final tienes que decidir dónde queremos estar en 2030, ahí es fundamental analizar cuál es el perfil del trabajador, y además lo hemos comentado, escuché a mis compañeros comentando eso, ¿no? Que nos tenemos que transformar, porque la persona que antes estaba en la función de recursos humanos y en otras muchas va a tener que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, ahí en esa parte del plan estratégicos, todo lo que tiene que ver con qué tipo de talento vamos a necesitar con respecto al talento que tenemos hoy para diseñar el plan de carrera, el plan de transformación, y luego apalancarnos mucho en la retención del talento y en poder facilitar el seguimiento de ese plan, porque muchas veces hacemos cosas estupendas que luego nadie sigue, ¿no? Entonces, todos los dashboards, todos los cuadros, todos los seguimientos tienen que ir avanzando en esa misma línea, sobre todo porque además antes las cosas no evolucionaban tanto. Tú puedes hacer en 2015 un plan a 2020 y más o menos las cosas no cambiaban mucho. Pero ahora lo estáis comentando, ¿no? Que saldrá mañana y ese que significa que sale mañana me va a afectar a mí seguro, porque el talento tendré que volver a transformarlo, porque la forma de trabajar será diferente, porque mi competidor irá un paso por delante, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde más evolución y más
poder tiene y está teniendo en este caso en AXA la función de People Analytics. Ujú. Yo quiero dejar de lado un tema que se ha comentado, pero para mí es clave, y es que mi sensación es que hoy las personas que trabajan con datos no son conscientes de que si tú metes datos mal, salen datos mal. Es decir, al final la calidad de la información es brutal y muy necesaria, porque si no, yo puedo tener un dashboard democratizado que lo que genera es información que da más preguntas que respuestas, ¿no? Y hoy por hoy, el 80% del tiempo se dedica a depurar bases de datos y solamente un 20% muchas veces a poder sacar insights. Por mucho que tú puedas tener los datos más o menos vinculados, porque hay ese camino del dato, creo que todavía tenemos mucho recorrido que hacer. Y ojalá la tecnología nos acompañe tanto. Lo que pasa es que la tecnología no entiende si tú has metido un dato bien o mal. Entonces, esa parte de sensibilización en la cadena de valor del dato creo que es un must que todas las compañías tenemos que tener porque en el dato interactúan muchas personas. Y ese es uno de los temas que para mí me ocupa bastante de mi tiempo. Ujú. La calidad del dato está claro que es básica y es algo que a muchas compañías, por lo que yo voy oyendo, les tira todavía para atrás a la hora de dar un paso más adelante porque consideran que no tienen datos que les sirvan realmente. Ese es el punto, que al final tú puedes sacar un dashboard, un Power BI, un Excel, una macro, lo que tú quieras, pero Ujú. ¿qué fiabilidad te da esa información? Porque al final aquí, cuando hablamos de datos de personas, a veces no tenemos un rango de error, es decir, más o menos somos, no, somos los que somos y estamos donde estamos. Entonces, para mí esa parte es una de las cosas donde las compañías más tienen que trabajar y es quién toca el dato en los diferentes puntos de vida de ese dato para que luego todo lo demás ruede bien. Y después se podrán contar las historias, ¿no? Que decía también Belén, me encanta la parte del storytelling porque es verdad, tú puedes presentar algo, pero si no sabes contarlo, no te dice nada. Entonces te quedas en el mismo punto por mucho que lo tengas monísimo el cuadro de mandos. Entonces, para mí es una de las cosas en las que AXA estamos trabajando mucho, que es invertir menos en la depuración, que hoy lo tenemos que seguir haciendo, mucho tiempo, mucho más tiempo en eso que en el análisis y en los insights, pero para eso tenemos que garantizar que todos están sensibilizados en cómo tenemos o qué impacto tiene lo que yo hago en la herramienta para que luego las cosas salgan bien. Si me tuvierais que decir, bueno, le tuvierais que decir a una persona, de la directora de recursos humanos que quiere avanzar hacia decisiones más estratégicas basadas en datos, ¿qué le recomendaríais? ¿Cuál sería el punto más clave para cada uno de vosotros? Fermín. Para mí, bueno, de hecho, lo estaba diciendo Lea muy bien dicho, que es una inversión y la inversión incluye, ya no como hemos dicho antes, de visión del tiempo, de que tenemos que invertir a 4 años vista a lo mejor, sino que hay que depurar el dato antes de hacer cualquier cosa. Yo al final es verdad que me reía con lo que decía porque es que la mayor parte del tiempo de mi trabajo es depurar el dato, limpiar el dato, asegurar que si digo que tengo X empleados, tengo X empleados, ¿no? Y que el de al lado también lo diga, ¿no? Que por ahí va lo del data governance también. Entonces creo que es muy importante tratarlo como una inversión. Es una inversión que tiene un retorno, que tendrá más retorno, es un retorno progresivo y exponencial y que de verdad que paciencia muchas veces y que mente abierta, mucha mente abierta. También querría meter dos cositas más, que es un poco el tema de lo que hemos dicho todo el rato. Si vas con el dato de la mano, las decisiones, la toma de decisiones es bastante, la van a ver, todo el mundo la va a tomar como algo que realmente has estudiado, que has trabajado, que realmente no estás diciendo, no estás usando un rumor, sino que estás basándote en un análisis, una investigación. Y luego que sí, que por favor que recordemos que somos recursos humanos, como hemos dicho antes, seguir con el humano, no tanto con el recursos, y que la tecnología es un aliado, en ningún momento es una forma de a lo mejor prescindir de ciertas skills de otras personas o de otros empleados, sino que es una ayuda, es una herramienta como ha sido Excel, como hemos dicho antes, Power BI u otros visualizadores o otras herramientas tecnológicas, pero humanos ante todo. Belén, ¿qué recomendarías más? Pues yo creo que en nuestro caso, fíjate, que si nos lo dijo nuestra directora general, Carmen Muñoz, que lo que tenía que decir que ya no es para todo lo que le recomendemos, que yo creo ya también es una convencida y nos dijo que tenemos, yo creo, tres cosas súper importantes encima de la mesa y con ella, con un foco brutal en ello. Tema de la planificación, el workforce planning, entendido como tal con dos vertientes, ¿no? La parte del rediseño, ¿no? Del propio trabajo, ya no planificamos
personas planificamos trabajo, hay que rediseñar los trabajos y eso es una pata que ya está, que estamos empezando a trabajar en decir, oye, cómo será el trabajo del futuro en Repsol, pero con un enfoque muy de lo que comentaba antes Fermín, ¿no? La tecnología como un habilitador, pero con el concepto de human in the loop, ¿no? El que va a tomar las decisiones, obviamente en nuestro caso siempre va a estar muy apalancado va a estar definido en las personas, ¿no? O sea, que al final la tecnología es el habilitador, pero nosotros, por ejemplo, en los temas de captación no estamos focalizando la tecnología porque nos parece que es algo tan importante que consideramos que será habilitador y nos ayudará, pero no será palanca fundamental porque somos unos believers, ¿no? Del concepto del human in the loop, ¿no? Entonces, esa planificación del trabajo que estamos empezando a rediseñar cuáles van a ser los puestos del futuro, tiene una segunda vertiente de skills, ¿no? Es decir, oye, esos puestos van a tener unos skills necesarios que nos van a permitir evolucionarlo. Así que ya hicimos el año pasado nuestro primer ejercicio de toda compañía en términos de personas de planificación de Workforce Planning. Este año lo vamos a volver a subir a comité ejecutivo y bueno, pues tenemos que seguir evolucionando en el futuro para hablar no solo en términos de cuántos somos, sino de qué conocimientos necesitamos, ¿no? Y qué skills necesarios van a ser en el futuro, ¿no? Eso yo creo que es un reto y ahí también la tecnología nos tiene que ayudar a ver cómo desarrollamos, ¿no? La segunda pata es hoy una estrategia que queremos destinar al crecimiento, a ayudar a los empleados a desarrollar nuevas skills, ¿no? Que es lo que decimos, somos los que somos o lo que tenemos que ser en el futuro y tenemos que aprender y desarrollar nuevas skills y eso es fundamental también. Vamos a necesitar tecnología que nos ayuden a identificar cuáles los skills estratégicos, cómo los desarrollamos y cómo lo hacemos de una forma dinámica sin caer, ¿no? En los grandes proyectos de skills que son complejos, ¿no? En términos de evaluación, definición, pero creemos que es fundamental y por último, pues personalizar las experiencias, ¿no? Al final no todo el mundo necesita lo mismo, la gente que se acaba de incorporar probablemente necesite o necesite una experiencia o en general, ¿no? En términos de beneficios, de engagement, desarrollo y formación, que alguien que está en el final de su carrera, que alguien que se ha ido de baja de maternidad y nos gusta trabajar en esa visión de personalizar experiencias dependiendo de tu ciclo de vida, donde estás, ¿no? Como empleado, como persona que está formando parte de la compañía, ¿no? Entonces, esos tres ámbitos creo que van a ser de los que más vamos a desarrollar en el futuro en términos de talento, planificación estratégica del trabajo y personalización de experiencias. Julia, ¿tú qué Bueno, recomendarías? yo he escuchado a Fermín y digo, me sumo a todo lo que ha dicho, ¿no? Y también lo que ha dicho Belén, pero por hacerlo muy corto, yo pediría tres cosas. Empatía para entender el resto de los equipos, qué es lo que supone transitar hacia realmente el People Analytics que queremos. Paciencia, porque esto dicen, bueno, pues hazlo y piensan que mañana está. Entonces hay una parte de gestión de expectativas muy grande y también pasa cuando tú de repente les enseñas una solución de un agente de inteligencia artificial y dices, ah, pues ya está, lo tengo, pues mañana pónmelo para todo, ¿no? Y dices tú, bueno, es que esto hay un trabajo detrás largo y en ese sentido entender todos que esto tiene que ser un proyecto agile, de ir haciendo mínimos productos viables que puedas ir testando e ir creciendo, porque esto de hoy para mañana no va a estar jamás. Y cuando se ha intentado, al final hemos vuelto al punto de partida, hemos vuelto al Excel, ¿no? Entonces, serán los temas. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos varias preguntas, nos quedan 2 minutillos. Tenemos, a ver, no sé por cuál comenzar porque no nos va a dar tiempo a todas, o sea que las que no nos dé tiempo intentaremos responderlas después por escrito. Aquí hay una por ejemplo, María Bueno nos pregunta que el rol de la formación, ¿qué datos utilizáis para medirlo? ¿Hay alguien que pueda, Belén Ese es o el Amelia? unicornio, ¿no, Belén? Sí, te iba a decir, Sí, yo ahí No sé, me me he callado parece porque que sería ahora que lo preguntaba, de hecho el tenía quiz el de la reglamento cuestión. y creo que no lo hemos contado, digo, aquí hay un tema de diciendo, oye, hemos hecho cosas, pero el impacto de la formación es un tema que todavía no tenemos resuelto y tenemos que ir viendo cómo lo medimos, ¿no? Porque siendo a ver cómo medimos, ¿no? Ese impacto en número de horas o número de cursos, cómo se traduce hombre, tenemos ideas, ¿no? En términos de, pues, de mejor desempeño, ¿no? Hay cosas que hay que, mejor productividad, ese tipo de cosas, pero no es tan evidente, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que todo el mundo está alrededor de eso y no acabamos de tener un indicador claro. Tenemos el indicador del NPS, pero no tenemos el indicador claro de impacto formativo, ¿no? Yo creo que es que además yo creo que, después sumándome un poco a lo que dice Belén, ¿no? Es el unicornio de todos los recursos humanos, de personas. Si es una formación a equipos comerciales es relativamente fácil.
porque tú al final das una formación y tú ves que 3, 4 meses más tarde, si las ventas se han incrementado, ¿qué es lo que sucede? Que para vender afectan otras variables adicionales aparte de la formación. Entonces, ¿cuánto impacto ha sido realmente la formación sobre que tú hayas vendido más? Y si luego hablamos de formaciones, por ejemplo, que das una formación de cultura del dato, ¿cómo ves luego reflejado eso? Porque hay formaciones que es un trigger, pero luego hay que seguir trabajando mucho en la sensibilización. Entonces, esa es la parte complicada. Y yo creo que es un tema que además el retorno de verse se verá afectado por otros factores adicionales, pero a largo plazo. Por eso yo creo que no hemos llegado todavía a ese ROI. Es mi sensación. Claro. Una última pregunta que se la hago a Fabio porque va directo para ti. Has mencionado que vuestra herramienta aúna todos los procesos de talento y que cómo impacta esto en las organizaciones. Bueno, pues va un poco en ese intento de medir ese retorno. Al final nosotros creemos que la formación por sí sola no es un fin, sino que es un medio que nos ayuda pues, al desarrollo de las personas. Al final nosotros apostamos mucho por el development by skills, el identificar qué competencias tiene que desarrollar cada una de las personas de una organización y, entre otras cuestiones, la formación ayuda, es un agilizador, ¿no? del desarrollo de este tipo de talento. ¿Y cómo cuantificar esto? Pues coincido con mis compañeras, es muy complejo, pero sí que seguro que si una persona que quiere desarrollar una competencia se forma en esa competencia, al final, con el tiempo, acabará teniendo un retorno para la organización y para la propia persona. Ujú. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Ya nos pasamos un minutillo de tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar y aportarnos todo este conocimiento. Y muchas gracias al público que nos ha estado escuchando durante toda esta hora. Pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, compis. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego.